aprendizaje. Vamos a seguir con nuestro libro La inteligencia del corazón en la percepción directa de la naturaleza, las enseñanzas secretas de las plantas. Y bueno, estábamos siguiendo a Harold Bunner en su perspectiva, que ha compilado una información extraordinaria. La sección de bibliografía comentada es maravillosa, muy completa, y eso que no está al día porque el libro ya tiene varios años, más de 10 años, y la bibliografía se refiere a los 90 y a los 2000, pero y 80, 90, 2000, pero realmente pronto la voy a poner al día, voy a hacer una investigación para ponerla al día. Pero veníamos hablando de las propiedades electromagnéticas del corazón, de cómo el corazón bombea y crea flujos, vórtex, procesos mecanoquímicos, o sea, a nivel de fuerzas de la materia, como vórtices, como pulsaciones mecanoquímicas, pero también es un emisor electromagnético y un receptor electromagnético. Entonces me gustaría terminar ya esta parte de recomprender al corazón en todo esto que se ha perdido. Eh, Habíamos hablado cómo las células de marcapaso, que son una área del corazón que son capaces de autoorganizarse y autosincronizarse, y cómo necesitan de estar en colectivo para sobrevivir y para generar estos ritmos autónomos. El corazón es el único órgano que en las cirugías, cuando lo cortan todo y lo sacan, él sigue pulsando por todo su propio proceso. Entonces, eh, en estas cualidades de la sangre, dice Harold Bunner, la sangre penetra arremolinadamente bajo una enorme presión, con lo que se crea un vórtice aún más fuerte que el que ya estaba presente en los vasos sanguíneos. La inserción de un solo ion en este vórtice crea un potente campo electromagnético. Es decir, la sangre a través de las arterias, como había planteado él, las arterias tienen su sistema, y es de ahí donde yo he planteado y muchos han planteado la importancia de las fascias. Las fascias es todo este tejido blanco que vemos cuando en las carnicerías vemos que le están quitando y salen bolsas y bolsas de ese tejido blanco, y que tiene, a través de campos electromagnéticos, capacidades de contraerse, y que va perdiendo su tonicidad al no hacer un trabajo sutil y profundo cotidianamente de revitalización de las fascias. Entonces tiene unas estrías por dentro las arterias, y van este vórtex que sale del corazón ya después de una cierta distancia. Son las arterias y el tejido el que va creando, sustentando y profundizando el vórtex, este toroide, que va, las células y el tejido de la sangre va funcionando hasta que llegan a los vasos y a los microvasos, y ahí se crea todavía más un proceso en toroide, en donde los iones que poseen y todos los microelementos, los metales, los minerales que comemos o no porque la tierra está muerta, y no los comemos porque no comemos suficientes verduras, vegetales verdes que están llenos de microelementos, no pueden compaginar o apoyar o dar digamos, la materia apropiada para que estos campos electromagnéticos continúen. Dice, la sangre transporta no solo sustancias químicas y células, sino señales electromagnéticas. Estas, al igual que otros componentes de la sangre, viajan por todas partes del cuerpo y llegan a todas las células. La sangre es muy buena conductora de ondas electromagnéticas, y del mismo modo que la actividad del corazón se modifica con cada latido, la forma de los campos eléctricos y magnéticos de la sangre y de sus células cambia con cada latido. Se extiende por todo el cuerpo en forma de toroide, una forma fractal
más o menos esférica que fluye continuamente por el espacio. Es decir, es una forma que se reproduce a sí misma y que viaja y viaja creando condiciones para que siga manteniendo su fuerza, una especie como de rayo láser, pero en este caso mecanoquímico, o sea, con fuerzas mecánicas. Si se mide con medidores de campos magnéticos, el campo electromagnético que produce el corazón es unas 5000 veces más potente que el del cerebro. Los aparatos electromagnéticos más sensibles pueden detectar hasta 3 metros del cuerpo el campo electromagnético del corazón. Sin embargo, como sucede con todas las ondas electromagnéticas, la extensión del campo electromagnético del corazón resulta en realidad ilimitada, podamos o no medirla. Es decir, nos estamos dando cuenta que es una radiación, un generador de todo tipo de pulsaciones y ondas electromagnéticas que no solamente se emiten a través de la sangre a cada una de las células, al cerebro, sino que se emiten hacia afuera 3 metros, decenas de metros y kilómetros y miles de kilómetros, si nos damos cuenta que es un oscilador también cuántico. Vamos a hablar de la biología cuántica en el próximo futuro. El corazón produce una gama, un espectro de frecuencias electromagnéticas. Cualquier frecuencia en este espectro puede contener una cantidad importante de información. De la misma manera que una frecuencia específica en el dial del radio puede contener una gran cantidad de información. Es decir, es como si tuviéramos en el internet o en el radio FM que podemos irle cambiando o en onda corta y cada una de las estaciones, de las longitudes de onda, es capaz de transmitir programas de radio, música y todo. O sea, estamos hablando de un radiador que está emanando miles y miles, millones y millones de programas, de instrucciones, de sinfonías. Eh, el campo magnético de la Tierra es un toroide o patrón muy parecido al que emiten los corazones y los imanes. Es decir, por eso tan importante lo que hablamos de abrazar a los árboles, de tocar a las plantas, de estar en contacto con la atmósfera, de estar en contacto con la Tierra, fuera de estas cajas que desafortunadamente las cajas de las casas que están hechas de varillas, de cemento, llenas de wifi y de cables y de todo, son cajas que nos aíslan de estos campos electromagnéticos de la Tierra, que el corazón ha sido formado durante cientos y miles de millones de años para estar en sintonía, nutrirse y nutrir los campos electromagnéticos de la Tierra. Las propias células sanguíneas forman diminutos campos en forma de toroide en derredor suyo, mientras giran y crean campos magnéticos individuales dentro del vórtice giratorio del torrente sanguíneo, de tal forma que existen cargas electromagnéticas anidadas dentro de otras cargas electromagnéticas. Bueno, ya ahí estamos entrando en esta cuestión holográfica, hologracuántica, en donde no es nada más el corazón, sino las propias millones, cientos, miles de millones de células de la sangre, que cada una produce campos electromagnéticos y toroides que están resonando y formando de ida y vuelta un gran campo electromagnético y de todo tipo que está generando esta coherencia organísmica que produce la magia de la vida y la salud. El cuerpo entero se encuentra acunado dentro del campo magnético generado por el corazón. Hacia el interior se transmite por medio del torrente sanguíneo que conduce los impulsos electromagnéticos a lo largo de todo el campo. El ADN es sensible a los campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos generados por el corazón influyen en la regulación del ADN, el ARN y la síntesis de proteínas, o sea, contribuyen a inducir la diferenciación celular y la morfogénesis.
y el funcionamiento cotidiano instantáneo del metabolismo de la célula y de los tejidos. Es decir, que estos campos electromagnéticos y mecanoquímicos, porque también hemos de hablar toda la integridad mecanoquímica, como a través del exoesqueleto y el citoesqueleto, las presiones y las tensiones y todas las señales físicas, así como si yo empujo esto es una presión mecanoquímica, se transmiten y Ingber, que es un gran científico, ha documentado cómo esto regula la expresión de las proteínas, de las hormonas, de todas las distintas proteínas del cuerpo. Los distintos patrones de actividad neurológica, bioquímica, biofísica y electromagnética generados por pequeñas y precisas modificaciones en el funcionamiento del corazón constituyen una especie de lenguaje que codifica información y la comunica desde el corazón al cuerpo y al mundo exterior. El corazón no solo se ocupa del mundo interior, su campo electromagnético le permite tocar los campos magnéticos dinámicos creados por otros organismos e intercambia energía e información, emociones y conocimiento. Es de aquí donde ya va tejiendo Harold Buner por qué el corazón y todo el cuerpo son los órganos de un conocimiento no lineal, fractal, complejo, dinámico, en el cual podemos dialogar con las plantas, con los animales, con la tierra, con las piedras, con el mundo, con los otros seres humanos, con una inteligencia mucho más profunda. Y no solo transmite pulsaciones de energía electromagnética, sino que las recibe como un radio en un automóvil. Es decir, que el corazón también es un receptor, un sintonizador de toda esa energía que están generando los demás seres vivos, como decía al principio Harold Bunen, tengan o no corazón. Bien, pues ya terminamos con eso este capítulo y nos vamos adentrando ya en los últimos dos capítulos que ya empiezan a hablar de las propiedades más dinámicas del corazón para pasar a la parte de la diástole, que es ya entrando ya en los aspectos poéticos de cómo el corazón y el ser humano puede educarse para reconectarse concretamente con el conocimiento del mundo y además estar generando una dinámica de salud, como ya vimos, celular, molecular, de campos de vortes, de toroides electromagnéticos. Bueno, pues creo que con esto vamos avanzando. Espero que profundamente en la comprensión de todo lo que está detrás, de lo que no se está viendo, con cómo se está atendiendo esta pandemia, que no es más que el inicio de un proceso en donde se está evidenciando toda la destrucción de la educación, de la higiene natural que hemos llevado a cabo en los pasados 5.000 años, en particular los pasados 2.000 años con la cultura occidental moderna, pero que no es la única, y en particular en los últimos 100, 150 años de la hipermodernidad y la globalización, que lo que estamos viendo no es más que un inicio del asomarse de las consecuencias de no respetar las, los códigos y las señales, los mensajes de una ecología interior y exterior. Y bueno, todo este trabajo que hacemos, que sé que para que mucha gente le parece como decir, ah, ya, vamos a seguir con nuestro asunto, vamos a regresar a la normalidad. Bueno, pues la propia realidad se encargará de mostrarnos cuáles son las reglas y la sabiduría que debemos de respetar.